1000 años antes de que Atenas soñara con el Partenón, 1000 años antes de que Roma fuera siquiera una idea, existía Creta. En el centro del Mediterráneo, en el extremo sur de lo que hoy conocemos como Grecia, una isla de montañas áridas y suelo generoso guardó, durante milenios, el secreto sobre los orígenes de la civilización occidental. Aquí, el mundo antiguo encontró su ancla. No era solo una isla, era un escalón obligatorio entre los mayores imperios de la Edad del Bronce. Un reino de navegantes y reyes sacerdotes que dominaron el mar antes de que la historia supiera escribir sus nombres. Bienvenidos al origen. Bienvenidos al laberinto. Imagina el Mediterráneo hace 4000 años. No hay satélites, no hay mapas precisos. Solo agua, viento y la memoria de los marineros. En ese mar sin bordes definidos, encontrar tierra firme era encontrar la vida. Y en el centro exacto de ese mundo había una isla. No era la más grande, no era la más rica en metales, pero estaba en el lugar correcto. Entre Europa, África y Asia Menor, Creta era el único punto donde todos los caminos del Mediterráneo antiguo se cruzaban de forma natural. No una barrera, un puente, el único puente. Eso lo cambió todo. Porque cuando eres el centro por donde todo pasa, no necesitas ir a buscar el mundo. El mundo viene a ti. La artesanía egipcia, el comercio de Asia Menor, las tradiciones del continente europeo, todo confluía aquí, se rozaba, se mezclaba sin fundirse del todo. Creta absorbía lo mejor de cada civilización vecina como una esponja inteligente y lo devolvía transformado en algo propio, algo nuevo, algo que nadie más tenía. De esa fusión nació una estética sin precedentes, un arte que no representaba reyes aplastando enemigos ni dioses inalcanzables en el cielo. Representaba el movimiento, la naturaleza, la vida misma en su forma más directa. En un mundo donde el poder se tallaba en piedra, Creta eligió otra moneda, la inteligencia. Pero ¿cómo transformó una isla su posición geográfica en un dominio que abrazaba todo el horizonte? La respuesta no estaba en la tierra, estaba en el azul infinito. La isla no era el destino final,
sino el centro de una red invisible que alcanzaba los puertos más distantes. Navíos robustos, cargados con el excedente de las cosechas de Creta, desafiaban las corrientes para llevar el aceite y el vino minoico a los palacios de Egipto y a las ciudades del Levante. El movimiento era incesante. Lo que partía como productos de la tierra regresaba como oro, marfil y piedras preciosas. Creta no solo intercambiaba bienes, dictaba el ritmo del mercado internacional de la Edad del Bronce. Este dominio de las rutas transformó a la isla en un pilar indispensable. Sin las flotas de Creta, el flujo de metales e ideas que alimentaba a las civilizaciones vecinas sencillamente se detendría. Más que comerciantes, los minoicos eran los grandes diplomáticos del mundo antiguo. Su influencia no provenía de ejércitos, sino de la prosperidad compartida y de un prestigio que atravesaba fronteras. Poseer un objeto de Creta era un símbolo de estatus en las cortes del Nilo y de Oriente. Ser como los minoicos era el auge de la sofisticación para las civilizaciones vecinas. La prueba más contundente de ese prestigio llegó grabada en piedra a orillas del Nilo, en la base de una estatua colosal del faraón Amenofis III. Los escribas egipcios inmortalizaron algo que ningún otro pueblo del Mediterráneo consiguió: una lista de 15 ciudades del mundo egeo, entre ellas Cnosos, Festo, Quidonia y Amnisos. No era un registro de conquistas, era un registro de conocimiento. Egipto sabía exactamente quién era Creta, dónde estaba cada uno de sus centros y lo suficientemente importante como para grabarlo en piedra para la eternidad. En el mundo antiguo, ese era el mayor honor que una civilización podía recibir. Este poder silencioso dictaba el ritmo de la Edad del Bronce. Pero un poder así exigía una protección a su altura. ¿Y cómo protegía Creta lo que había construido? Al caminar por estos vestigios, algo se vuelve obvio y, al mismo tiempo, perturbador. No existen fortificaciones, no hay murallas, no hay torres de vigilancia. ¿Cómo consiguió una sociedad tan próspera florecer durante siglos sin levantar una sola defensa externa? La respuesta dice más sobre su inteligencia que cualquier palacio. Mientras el resto del mundo invertía sus recursos en piedra y soldados, Creta eligió otra estrategia. Crearon lo que hoy llamamos la Pax Minoica, un periodo de estabilidad sostenida donde la diplomacia sustituía a las murallas. Creta no necesitaba protegerse. Era demasiado valiosa para que alguien se atreviese a destruirla. Esa armadura invisible liberó a la isla de su mayor gasto posible, el miedo. Y con ese miedo fuera del camino, los minoicos pusieron toda su energía en algo mucho más ambicioso, en construir desde dentro la civilización más confortable de su época. Libre del miedo a la invasión, la civilización minoica pudo enfocarse en la libertad de crear, y lo que crearon dejaba sin palabras incluso hoy. Mientras el resto del mundo aún lidiaba con el lodo, la ingeniería minoica ya dominaba los elementos. Diseñaron los primeros sistemas complejos de gestión hídrica de la historia. Tuberías de terracota cónicas que mantenían la presión constante y se autolimpiaban para evitar obstrucciones. Agua corriente.
en el año 2000 antes de la Era Común. El nivel de higiene no tenía precedentes en ningún lugar del mundo conocido. Baños con sistemas de descarga, drenaje de aguas residuales, separación entre agua limpia y sucia. Un confort urbano que Europa no volvería a ver hasta el Imperio Romano. Pero el agua era solo la mitad de la historia. La otra mitad era el aire. A través de patios de luces estratégicamente colocados, los arquitectos minoicos fabricaban viento donde no lo había. La brisa del Egeo entraba, circulaba y alcanzaba las salas más profundas de edificios de hasta 4 plantas. Aire acondicionado natural. Hace 4000 años. Toda esa ingeniería no era un lujo. Era el motor de algo mucho más grande. Bajo los salones iluminados, en las entrañas de los palacios, se escondía la verdadera fuente del poder minoico. No el trono, no el altar, los almacenes. Miles de litros de aceite, toneladas de grano, reservas capaces de sostener a la isla entera durante años de cosechas escasas. Esa capacidad de acumular y redistribuir el excedente era lo que convertía a Creta en algo que ningún ejército podía replicar, una civilización a prueba de crisis. Pero tanta riqueza exigía un control riguroso, un lenguaje propio. Para gestionar ese flujo, los minoicos inventaron la Lineal A, un sistema de escritura altamente organizado, grabado en tablillas de arcilla, que registraba cada transacción, cada existencia, cada movimiento de bienes dentro de la red. La Lineal A es la voz administrativa de Creta, y 4000 años después, todavía se niega a hablarnos. Nadie en el mundo ha conseguido descifrarla. Sus tablillas guardan los pensamientos, los secretos y las cuentas de una civilización entera, y los guardan en silencio. Sin embargo, esa perfección técnica no era un fin en sí misma. Era el escenario, el andamiaje invisible de algo mucho más vibrante y salvaje, porque en Creta el orden no apagaba la vida, la hacía arder con más fuerza. Piénsalo un momento. Una civilización sin murallas, sin ejércitos permanentes, sin reyes guerreros tallados en piedra con el pie sobre el cuello del enemigo. ¿Qué celebraba entonces una sociedad así? No la guerra, el cuerpo. En el corazón de los palacios, el ritual más sagrado de Creta no era un sacrificio, sino un salto. Un joven corría hacia un toro en plena carga, lo agarraba por los cuernos y, en el instante exacto en que la bestia alzaba la cabeza, volaba. Volaba sobre él. Y aterrizaba al otro lado. No era una lucha. Era un diálogo entre el hombre y la fuerza bruta de la naturaleza. Una demostración de que la agilidad y la audacia valían más que la violencia. Que la superación de los propios límites era, en sí misma, un acto sagrado. Y en lo más alto de esa escala de lo sagrado, no había un rey dios con corona de oro. Había una mujer. La gran diosa madre presidía el orden minoico, soberana sobre la tierra, sobre el mar y sobre el ciclo eterno de la vida. En su presencia, la distancia entre lo humano y lo divino se disolvía.
Los minoicos no temían a sus dioses, los habitaban. Era ese equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, entre la tierra y el mar, entre el individuo y la comunidad, lo que mantenía a Creta unida desde dentro. Pero la cohesión de una civilización no se sostiene solo con fe y con rituales. Necesita caminos, necesita nodos, necesita un sistema. ¿Y cómo era ese sistema en Creta? Una red tan precisa que hoy, 4000 años después, todavía nos deja sin palabras. La civilización se extendía por toda la isla. Las carreteras más antiguas de Europa no llevaban a ninguna ciudad. Conectaban un organismo vivo. Esta conexión iba más allá del comercio. Un habitante de las montañas de Zomintos y un marinero de Malía compartían la misma estética, los mismos ritos y una identidad cultural tan profunda que la isla operaba como un organismo único. Fue esa cohesión personal y social la que permitió a Creta florecer como una unidad intelectual, donde la cooperación valía más que la conquista. Esta red estaba compuesta por 6 centros principales, cada uno con su propia personalidad, pero todos sirviendo al mismo propósito: mantener el engranaje minoico perfectamente ajustado. Para entender este engranaje, debemos entrar en su centro neurálgico, el lugar donde la red se hace piedra y el mito se vuelve realidad. Imagina que llegas por primera vez a una ciudad que nunca antes habías visto. No hay una entrada clara, no hay un camino único. Hay pasillos que se bifurcan, salas que se abren a otras salas, escaleras que suben para bajar y corredores que giran sin avisar. Estás dentro de Cnosos y ya estás perdido. Eso no era un accidente, era el diseño. Con más de 20.000 metros cuadrados y 1.300 salas distribuidas en 4 plantas, Cnosos era el mayor edificio de toda Europa en la Edad del Bronce. Un laberinto real, construido en piedra, que durante milenios inspiró uno de los mitos más oscuros de la antigüedad. El Minotauro no habitaba una ficción, habitaba la planta de este palacio. Pero más allá del mito, Cnosos era el corazón que hacía latir a toda la red. Aquí residía la élite burocrática y la realeza teocrática. Entre columnas rojas invertidas y piletas lustrales para rituales de purificación, los señores de Creta gestionaban el destino de todo el Mediterráneo oriental. Y si el poder necesitaba un escenario, el confort necesitaba un refugio. Cnosos lo tenía, el megarón del rey. A través de un juego de puertas múltiples y patios de luces, la arquitectura minoica fabricaba el clima perfecto dentro de un palacio de piedra bajo el sol implacable del Mediterráneo. Fresco en verano, luminoso todo el año. El poder, aquí, no solo se ejercía, se habitaba. Cnosos sobrevivió a todo. A las cenizas, a los siglos, a los imperios que vinieron después, macedonios, romanos, bizantinos, todos escribieron sus capítulos sobre estas mismas piedras. De capital minoica a provincia romana, Cnosos demostró ser el cimiento sobre el cual se construyó
capa a capa, la historia entera de Europa. Si Cnosos era el cerebro que ordenaba el caos, hacia el sur se alzaba su espejo, un palacio de una elegancia calculada que, escondido en su subsuelo, guardaba el mensaje más antiguo que la humanidad jamás ha conseguido descifrar. En 1908 el arqueólogo italiano Luigi Pernier estaba excavando el subsuelo de un palacio en ruinas cuando su pala encontró algo que no debería existir. Un disco de arcilla cocida, del tamaño de la palma de una mano. 242 símbolos dispuestos en espiral, impresos con caracteres móviles individuales. Milenios antes de que Gutenberg inventara la imprenta. Pernier lo sostuvo entre sus manos sin saber lo que tenía. Hoy, más de un siglo después, seguimos sin saberlo. El disco de Festo es el mensaje más antiguo que la humanidad no ha conseguido leer. Ese objeto no apareció por casualidad en este lugar. Festo no era un palacio cualquiera. Erguido sobre una colina que domina el sur de la isla, con vistas a la llanura más fértil de Creta y a las cumbres nevadas del monte Ida, este palacio no buscaba intimidar, buscaba impresionar. Donde Cnosos imponía su laberinto, Festo abría sus brazos, espacios diáfanos, escalinatas teatrales monumentales, proporciones calculadas para que cada piedra dialogase con el horizonte. Con cerca de 8.400 metros cuadrados, era más pequeño que Cnosos, pero más preciso, más deliberado, más elegante. Aquí no gobernaba la burocracia, gobernaba el prestigio, la élite que habitaba Festo, realeza teocrática, clero influyente, comerciantes que controlaban las rutas del sur, se reunían no para administrar, sino para celebrar, para exhibir, ante los dioses y ante los hombres, que el orden y la belleza eran la misma cosa. En Festo, el poder minoico no se medía en ejércitos ni en toneladas de grano. Se medía en la profundidad de sus misterios y en la elegancia con la que los custodiaba. Pero mientras el sur cultivaba el arte del silencio y la forma, el norte de la isla latía con un ritmo muy distinto, más urgente, más físico, más terrenal. 2 abejas, una gota de miel, una colmena del tamaño de una moneda. Sosténlo en la palma de la mano e intenta imaginar cómo fue hecho. 4000 años atrás, un artesano de Malia unió piezas de oro tan pequeñas que hoy, con toda nuestra tecnología, apenas logramos replicar la técnica. El colgante de las abejas no es solo una joya, es la prueba de una inteligencia manual que rozaba lo imposible. Y nació aquí, en el palacio más terrenal de la red. Donde Cnosos gobernaba y Festo celebraba, Malia trabajaba. Su arquitectura no buscaba las alturas ni el aislamiento de sus hermanos del sur. Se extendía horizontal, pegada a la llanura, en diálogo directo con la tierra y con el mar Egeo. Como si el propio palacio quisiera recordar de dónde venía su poder, del suelo y de las manos. En sus patios vivía el Kernos, una piedra ritual única, con cavidades talladas para ofrecer las primicias de cada cosecha a los dioses. Malia no pedía favores al cielo, negociaba con él.
Pero la verdadera soberanía de Malia no estaba en los campos, sino en los talleres. Fue aquí donde la orfebrería minoica alcanzó su cima. Artesanos que dominaban la microsoldadura, la filigrana y el granulado de oro con una precisión que desafía cualquier explicación razonable sobre lo que era posible en la Edad del Bronce. El resultado no era solo belleza, era poder en miniatura. Poseer un objeto de Malia era poseer un fragmento del genio de Creta. Mientras Cnosos administraba el mundo y Festo lo contemplaba, Malia lo esculpía con sus propias manos, alimentando el flujo de prestigio que mantenía toda la red en movimiento. Pero esa red necesitaba algo más que manos y tierra. Necesitaba ojos, ojos que mirasen directamente hacia Oriente, hacia los puertos más lejanos del mundo conocido. En el extremo oriental de Creta las montañas no descienden hacia el mar, se lanzan. Un acantilado abrupto, una bahía escondida, y al fondo, Zakros. El más aislado de todos los centros, el más silencioso y, sin embargo, el que más sabía del mundo exterior. Porque Zakros no miraba hacia el interior de la isla, miraba hacia el horizonte, hacia Chipre, hacia el Levante, hacia Egipto. Era el primer par de ojos que Creta ponía sobre el mar de Oriente. Todo lo que llegaba de ultramar pasaba primero por aquí. Marfil de elefante, lapislázuli de Afganistán, cobre de Chipre, estaño de tierras que los minoicos probablemente nunca pisaron. Zakros era el filtro, el umbral, el lugar donde lo extranjero se convertía en minoico. Pero lo que hace a Zakros verdaderamente único no es lo que recibió, sino lo que conservó. Fue abandonado de golpe y nunca saqueado. Cuando los arqueólogos llegaron, encontraron los talleres intactos, herramientas sobre las mesas, materiales a medio trabajar. El instante exacto del abandono, congelado en piedra y arcilla durante 3000 años. Fue aquí donde pudieron ver por primera vez el proceso completo. Cómo las manos minoicas tomaban un colmillo de marfil llegado de África y lo transformaban paso a paso en un objeto de una delicadeza que ningún otro pueblo del Mediterráneo era capaz de igualar. Zakros no almacenaba la riqueza del mundo, la refinaba, la reescribía, la hacía suya. Pero si el poder de Zakros venía del mar y de lo que llegaba por él, había otro tipo de poder en Creta que no necesitaba puertos ni rutas. Un poder que nacía del frío, del viento y del silencio de las cumbres. «1.200 metros de altitud. Aquí el aire duele al respirar en invierno. Las nubes pasan por debajo de tus pies. Y sin embargo, alguien decidió construir un palacio. No por capricho, por necesidad. Zomintos no era un refugio ni un puesto de vigilancia. Era un nodo de poder en las entrañas del monte Ida, la montaña más sagrada de Creta. La misma montaña donde, según la leyenda, nació el propio Zeus. Controlar sus laderas no era solo una decisión económica, era una declaración.
Y la economía también estaba ahí. En Zomintos la lana se gestionaba a escala industrial. Rebaños que pastaban en los prados de altura alimentaban una producción textil que abastecía a toda la red y llegaba hasta los puertos del Mediterráneo. El frío de las cumbres, lejos de ser un obstáculo, era la materia prima. Pero lo que hacía a Zomintos verdaderamente indispensable era su posición. Entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses existía un camino que subía desde los palacios de la costa hasta las cuevas sagradas de las cimas, donde los minoicos realizaban sus rituales más íntimos y secretos. Y ese camino pasaba, inevitablemente, por Zomintos. Quien quisiera alcanzar lo divino en las alturas debía cruzar primero esta puerta. Zomintos no era solo un centro de producción, era el guardián del umbral entre la tierra y el cielo. Con las cumbres bajo control y el mar vigilado desde Oriente, la red minoica abarcaba ya todos los extremos de la isla. Pero le faltaba algo esencial, un ancla en el oeste, un centro que mirase hacia el continente y mantuviese vivo el pulso de la civilización cuando todo lo demás comenzase a tambalearse. Mientras Zacros miraba hacia Oriente y Zomintos vigilaba las cumbres, alguien tenía que mirar hacia el oeste, hacia el continente, hacia lo que vendría después. Esa era Quidonia. Hoy, bajo las calles y las terrazas de la moderna Chania, duerme una de las ciudades más poderosas que el mundo minoico conoció. No un palacio aislado en mitad de la naturaleza, una metrópolis, viva, densa, irreductible. Quidonia era la centinela del oeste. Su posición le daba el control absoluto sobre las rutas que unían Creta con la Grecia continental y con la Italia prehistórica. Si Cnosos era el cerebro de la red, Quidonia era su mano extendida hacia el horizonte desconocido. Y era también su memoria. Fue aquí donde se hallaron algunas de las mayores concentraciones de archivos en lineal A y B de toda la isla. Cuando los otros centros comenzaron a tambalearse, Quidonia no cayó. Continuó floreciendo. Primero bajo la influencia micénica, luego bajo otras banderas. Fue el hilo que no se rompió. Con Quidonia, la red estaba completa. Cnosos, Festo, Malia, Zacros, Zomintos, Quidonia. 6 centros, 6 personalidades, un solo organismo. El primer gran sistema de poder compartido que el mundo había visto. Perfecto en su diseño, indestructible en su lógica. O eso creían, hasta que el mismo mundo que los sustentaba decidió simplemente cambiar las reglas. Durante siglos el mar fue la protección y el sustento de Creta, su escudo, su camino, su razón de ser. Y fue exactamente eso lo que la destruyó. Hacia el 1600 antes de la Era Común, la naturaleza no envió un ejército. Envió algo mucho peor. La explosión del volcán de Tera, en Santorini, fue uno de los eventos más violentos que este planeta ha producido en los últimos 10.000 años. El mar, que siempre había obedecido a Creta, se rebeló.
Ondas gigantescas generadas por el colapso de la caldera volcánica golpearon la costa norte con una furia que ningún palacio, ninguna flota, ninguna diplomacia podía resistir. En instantes, la armadura invisible de Creta, su soberanía naval, quedó reducida a madera astillada y velas hundidas. Pero el mar fue solo el primer golpe. Una lluvia de cenizas tóxicas descendió sobre los campos que durante siglos habían alimentado a toda la red. No de golpe, lentamente, cosecha tras cosecha, la tierra que era la despensa de un imperio fue perdiendo su voz. El engranaje perfecto se había detenido, sin barcos para comerciar, sin tierra para producir. La red que había tardado siglos en construirse comenzó a deshacerse en silencio, nodo a nodo, palacio a palacio. No fue solo el fin de una edad de oro, fue el colapso de una idea, la de que era posible construir un mundo sin murallas y sobrevivir. Bajo el peso de la ceniza y del tiempo, el laberinto enmudeció, pero el silencio no era el fin, era una pausa. Porque lo que vino después no fue solo ruina y olvido. Fue algo más difícil de ver, pero más poderoso que cualquier palacio. Fue una herencia. El colapso de los palacios no significó la muerte de las ideas que los habitaban. La inteligencia minoica actuó como una semilla arrojada por el viento. Germinó en el continente, en la Grecia micénica que heredó su tecnología, su estética y su forma de entender el espacio y el poder. De las leyendas de Creta nacieron los mitos que aún hoy nos persiguen. Ícaro y su vuelo hacia el sol. El Minotauro en el corazón del laberinto. Zeus, nacido en las cimas del monte Ida. De su ingeniería, el concepto de ciudad organizada como organismo vivo. De su fe, una forma de relacionarse con lo divino que no exigía sumisión, sino armonía. La herencia minoica es el hilo invisible que cose la edad del bronce con el siglo de Pericles. Sin la audacia de Creta, la Grecia clásica que tanto admiramos sencillamente no habría existido. Exploramos la culminación de esta historia en nuestro vídeo dedicado a la Acrópolis. Pero durante más de 3000 años, nadie lo sabía. Creta se había convertido en un eco, un susurro en los versos de Homero, una leyenda tan antigua que el mundo había dejado de preguntarse si era real. Hasta que, en 1900, el suelo de Cnosos comenzó a ceder. El arqueólogo Arthur Evans no encontró solo ruinas, encontró el despertar de un mito. El redescubrimiento de Cnosos y de los otros palacios cambió para siempre nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Pero desenterrar ese pasado fue solo el primer paso. El verdadero desafío llegó cuando nos dimos cuenta de que éramos ahora sus guardianes. Hoy, estos 6 centros no son ruinas aisladas, son una red indivisible, la misma red que los minoicos construyeron hace 4000 años, reconocida ahora por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Preservar este legado es proteger la prueba de que la humanidad, ya en la Edad del Bronce, sabía cooperar, innovar y vivir en armonía con lo desconocido. Cada piedra conservada es un portal hacia nuestra propia inteligencia.
La civilización minoica nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide por murallas, sino por la profundidad de su red y por la libertad de su espíritu. El laberinto puede haber silenciado, pero su voz aún hace eco en cada puerto, en cada mito y en cada idea del mundo moderno.